El Evangelio completo habla de santidad interna y santidad externa. Dice la palabra del Señor que debemos ser santos en espíritu, alma y cuerpo. Quienes han mutilado esto dicen, solo importa lo de adentro y lo de afuera no interesa. Pero hoy quiero referirme a cómo debemos cuidar el templo del Espíritu Santo, tanto por dentro como fuera, en nuestro cuerpo, esto que se constituye en nuestra apariencia externa también. Las modas, las corrientes de este mundo están atacando también el seno de nuestro hogar, donde hay problemas entre hijos y padres por imponer formas de vestir castas, santas y pudorosas. Bienvenidos, comenzamos hoy una nueva edición de Pan para el Hogar. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre jamás. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial en Bolivia presenta Pan para el Hogar. Pan para el Hogar. Predica el pastor Mario Lima Bacaflor, supervisor nacional de Bolivia. Bienvenidos. Pan de vida eterna es Jesús. Primera de Corintios capítulo 3, verso 16, dice, ¿no sabéis que sois templo del Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Más adelante, en Primera de Corintios 6, 19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Nos demuestra claramente que hay una santidad interna y hay una santidad externa y que debemos cuidar nuestro cuerpo. Ahora, hoy en día, las modas, en la vestimenta, en el corte de cabello, en los aretes, collares, brazaletes que el mundo utiliza, pues invaden también nuestro hogar. De tal manera que la Biblia nos recomienda inclusive que tenemos que cuidar el vestido, la forma del vestido, la apariencia personal en el hogar y fuera del hogar. Eso refleja mucho de cómo debemos estar con la apariencia externa, en este caso exclusivamente sobre la forma de vestir, ya que hoy por hoy las modas se han vuelto muy exageradas y bastante obscenas en muchos casos. Lastimosamente esas son las corrientes de este mundo. La palabra de Dios tiene varios textos, por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 9, verso 8, que me permito citar inmediatamente, habla sobre la limpieza de esto. El aseo. En el hogar es importantísimo que nosotros tengamos cuidado respecto a este tema, porque habla mucho de cómo nos comportamos en el hogar. Eclesiastés capítulo 9, verso 8 dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Ahora, uno dirá, ¿tengo que vestir todo el tiempo de blanco? Bueno, no solamente, sino habla de limpieza, de pureza y también que el ungüento sobre tu cabeza, buena apariencia personal. Dice mucho de cómo es la dedicación en la casa en este aspecto. Si usted anda desaseado, anda de pronto con la camisa arrugada, los niños siempre están sin cambiarse de ropa, habla mucho de cómo se maneja en el hogar, porque no todo es espiritual, queridos hermanos, amigos. También hay la parte física, la parte externa que también tiene que ser observada. Inclusive el Señor en la antigüedad, hermano, tenía cuidado de cómo vestía a sus sacerdotes. Para cualquiera que diga, al Señor solamente le interesa lo de adentro, el corazón, y no lo de afuera, está equivocado. Al Señor le interesa el espíritu, el alma y el cuerpo. Es decir, nuestra santidad interior y nuestra santidad exterior, que se refleja fundamentalmente en nuestro comportamiento y en nuestra forma de vestir, en nuestra apariencia personal. Eso habla mucho de la reverencia, el pudor que tenemos que tener. El atavío, dice la Biblia, podemos leer algunos textos en Isaías, así dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo con los pies. Dice más adelante en Isaías 3:20, las cofias, los atavíos de las piernas, las partiduras de pelo y los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos, los joyeles. Oiga, el Señor le da importancia a todas esas cosas que en más de los casos representan vanidad, representan la exaltación del cuerpo. En la mujer se resalta más esto que en el varón, pero hoy en día
por esta supuesta igualdad de género que se está promoviendo por las filosofías del mundo, están trayendo también como que ya no hay distinción entre varón y mujer. Pues hay que distinguirlos por la manera de vestir, hay que distinguirlos por la manera en la que hablan, hay que distinguir los sexos entre varón y mujer, y por supuesto en la casa no permitir que estas modas estrafalarias ingresen, el teñido de cabellos, los cortes exagerados y tantas cosas que hoy en día han aparecido. El Señor seguirá cuidando, seguirá aconsejando, y para quien de pronto le choque este tema y diga, pero ¿cómo es posible que hasta eso tengamos que tener cuidado? Pues la Biblia lo enseña, la Biblia lo recalca y nosotros tenemos que enseñarlo. Volveremos sobre este y otros temas cuando llegue otra vez hasta ustedes Pan para el Hogar. Dios lo bendiga, hasta la próxima. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre jamás. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial en Bolivia presentó Para el hogar, Pan para el Hogar. pan para el hogar. Predicó el pastor Mario Lima Bacaflor, supervisor nacional de Bolivia. Hasta una nueva oportunidad. Pan de vida eterna es Jesús.